¿Cómo está? Un gusto saludarle, gracias por compartir con nosotros hoy esta entrevista a fondo con un diputado del Distrito 6 del Partido Socialista, que además es presidente regional del Partido Socialista y también es presidente de la Comisión de Ética, y que por estos días ha comenzado a resonar producto de una situación que se ha dado al interior del Congreso con la diputada Maite Orsini. Con él vamos a conversar de muchos tópicos. No vamos a dejar de lado tampoco lo que ocurre con el agua allá en lo que es las provincias de San Felipe, los Andes, lo que pasa en Aconcagua, porque es un tema que está presente. Aunque en estas vacaciones de verano, no es verdad, se habla de otras cosas, pero ha estado muy presente. ¿Cómo está, diputado Nelson Venegas? Un gusto tenerlo en esta entrevista a fondo. Hola Bernardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Saludarte a ti y por supuesto a toda la gente que está viendo a través de Quinta Edición esta entrevista. Quiero comenzar con lo último, diputado, el tema del agua, lo que está pasando en Aconcagua, porque claro, lo que señalaba, ¿no es cierto? Enero, febrero, vacaciones, como que los temas comienzan a desviarse, muchas autoridades y muchos salimos de vacaciones, tenemos esa suerte, hay otros que tienen que seguir trabajando. Entonces, esta situación que es complicada, esta situación, ¿no es cierto?, que ha causado muchos problemas, sobre todo a lo que es la agricultura campesina, la agricultura familiar, sigue vigente. Cuénteme, ¿ha habido avances, diputado, con respecto a los temas últimos que hayamos conversado, como el seccionamiento del río Aconcagua, lo que pasaba, ¿no es cierto?, con algunos proyectos que se anunciaban y no se concretaban? La verdad es que no ha ocurrido nada y ese es un tema bastante grave. Si yo creo que la situación de la gestión hídrica, no en la región, sino que en Chile, deja mucho que desear. De hecho, por ejemplo, hoy día lo decía en otro lugar, que a quien le compete o a quien se le entregó la facultad de coordinar las acciones del agua es la ministra de Medio Ambiente. Históricamente esto estuvo en el Ministerio de Obras Públicas. Y sin embargo, hoy día no existen proyectos, el tema de las cuencas, o sea, hoy día no existe nada, nada respecto de la solución hídrica. Y por lo tanto, evidentemente, pareciera que este es un problema que no existe. Entiendo que se reunió el otro día el gobernador Mundaca con alcaldes de acá, de nuestra zona, donde quiero dejarle el aviso al gobernador que invite a esta actividad o que por lo menos la dé a conocer, porque quiero hacer una acusación. Resulta que el otro día veía en un titular de un diario de acá de la región donde él señalaba que ningún parlamentario había llegado. Lo que pasa es que uno no La invita a mesa del nada, agua Aconcagua, sí. no invita. Entonces yo le pido muy humilde y respetuosamente que invite a las actividades o que nos dé a conocer o que por lo menos no diga que faltamos porque en realidad él es el que no quiere que vayamos, básicamente. En todo caso, en términos concretos, hoy día no tenemos nada. ¿Ah? No tenemos otras soluciones que las mismas que siempre existieron, de los camiones de aljibe, no tenemos anuncios reales respecto de lo que es la construcción de embalse, respecto de lo que tiene que ver con políticas de desalación, en lo que tiene que ver, por ejemplo, en lo relativo a tratamiento de aguas servidas, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la protección de glaciares, nada, no hay nada. Y el problema es que esto se va a seguir profundizando y va a seguir creciendo en el tiempo. Y esto es dramático. Aquí la gente en el Aconcagua, gente perdió por lo menos el 60% de sus cosechas. No estamos hablando de grandes agricultores, estamos hablando de parceleros. Y eso los obliga a ellos a vender su campo para que se construyan inmobiliarias o casas que a veces son simplemente residenciales de parcelas de agrado, de gente que vive en Santiago, y eso por lo tanto causa una disminución en el trabajo de acá de la zona, es decir, tiene efectos concretos. ¿Y para qué decir el agua para la bebida? Los pozos, las napas se están secando y por lo tanto la gente que se abastece a través del agua potable rural cada día ve de manera más dramática como este bien que es tan fundamental para la vida, que no admite ideología, que aquí transversalmente todos tenemos que tener la concepción lógica de que el agua es vida y tenemos que hacernos cargo respecto a esa situación. Ahora, diputado, ¿pasó algo con el tema del seccionamiento del río Aconcagua, considerando la última determinación que conocimos de la DGA, donde incluso hubo manifestaciones por parte de pequeños agricultores, donde usted resultó mojado? O sea, lo paradójico, ¿no es verdad? Estaban manifestándose, tengo entendido que cerca de los Andes, Sí, y en un camión, Chaco. ¿no es cierto?, de carabineros lanzó agua y usted estaba con ellos y resultó mojado. Digo lo paradójico porque se estaba manifestando por justamente este tema del agua y surge esta situación. Bueno, ¿hubo algún avance? Ahí también tendría que pasar
ahí también tendría que pasar yo a la comisión de ética, porque lo único que decía yo, le decía a los carabineros, queremos agua, y me dieron agua. Le dieron agua, ¿ves? Entonces, bueno, no hay soluciones, Bernardo. Bueno, el lunes ya empezamos las sesiones, básicamente en el Congreso, y empieza la actividad política más de fondo. Y yo creo que este año voy a ser mucho más punzante respecto de lo que es la solución hídrica, porque aquí en el Valle de la Concagua, si no solucionamos este tema, y no solo en el Valle de la Concagua, sino que hacia Quillota, hacia la tercera sección, hacia Valparaíso, porque el embalse Los Aromos, que es el que satisface de agua a toda la gente del Gran Valparaíso, se llena con agua del río Concagua. Y aquí es como que no existiera el problema. Imagínense lo que significaría que no hubiera agua en el embalse Los Aromos. Significa que usted, la gente que vive en Valparaíso, no tiene agua para beber. Entonces yo en ese sentido, con la seriedad, con la sobriedad que me gusta a mí tratar los temas, pero también voy a tratar de ser mucho más incisivo respecto de una cuestión que yo siento que no se le da la importancia que merece. Teme que lo tilden de díscolo, diputado, aunque usted lo señalaba anteriormente. Cuando ha estado ahí, incluso ha levantado la voz, ha alzado la voz contra algunas políticas en que han estado involucrados ministros o personeros del actual gobierno, del cual usted, ¿no es cierto?, es parte como miembro del Partido Socialista. La verdad es que a lo mejor molesta eso, molesta en algunas autoridades. Y si este año va a ser un año en que va a estar mayormente incisivo, teme que lo puedan tildar un poco de más de díscolo y esta situación, aunque insisto, usted siempre ha señalado que este no es un problema de gobierno, sino que es un problema de Estado que se viene arrastrando por muchos años. Sí, mire, yo tengo una posición política y no me avergüenzo y todo lo contrario, me siento orgulloso de la posición política que tengo. De hecho, soy presidente de ese partido. Pero por sobre todas las cosas, yo no, yo soy una persona que fue elegida por la gente. Y la gente que participa en la política o que pertenece a los partidos políticos no supera el 2%. Por lo tanto, no le interesa de qué color político sea su parlamentario. Lo que le interesa es que los defienda, defienda sus intereses. Y en ese sentido, mi primer deber es defender a aquella gente que confió en mí, que depositó su confianza en mí. Y obviamente eso no se trata de andar disparando por la vía y ser díscolo y tratar de ser populista en ese sentido, no, eso está lejos de respecto de mi manera de ser. Por lo tanto, antes voy a generar diálogo y las conversaciones, y de hecho este año que pasó yo traté de hacer todo ese tipo de cosas, pero hay un momento en que cuando a uno ya no lo quieren escuchar, tiene que hacerse escuchar, y eso es yo creo que lo que vamos a tratar de realizar este año. Fíjese que todavía no tenemos nada respecto del agua. Nada, nada, nada. Y resulta que no hay anuncios de embalse, no hay anuncios de revestimiento de canales. Aquí en la cordillera, miren, en estos momentos que usted me está realizando la entrevista, aquí debe haber unos 40 grados. Y si usted va a Río Blanco, debe haber aproximadamente 31 grados. En Río Blanco, la temperatura de antes era de 22 grados. Eso significa que los glaciares se están derritiendo con una velocidad inmensa. Y esa agua se está perdiendo en el mar. Entonces, ¿vamos a hacer o no vamos a hacer algo? ¿O solo fue eslogan para ganar campaña? ¿Ah? Queríamos agua, no es sequía, es saqueo, y todas esas cosas con las que se ganan los votos, está bien, yo también lo hice, pero ya ha llegado el momento de las soluciones, sobre todo de los que gobiernan. Aquí hay gente que todavía parece que se cree que son dirigentes sociales, ya no son dirigentes sociales, gobiernan. Entonces necesitamos que haya soluciones concretas. Y yo le hago un llamado, insisto, respetuoso a nuestro gobernador, si el tema de nuestro gobernador era el agua más que cualquier otra cosa. Fue reconocido y fue valorado y fue premiado por la lucha por el agua. Yo también me pongo a su disposición, no tengo ningún problema, pero hagámoslo en conjunto y hagamos algo, porque hasta el momento no se está haciendo nada. Bien, diputado, pasemos a otro tema. Aunque este con que hemos comenzado es muy importante y nos interesa, y lo vamos a seguir tratando durante el año porque como Quinta Visión, ¿no es cierto?, canal de la región de Valparaíso, creemos que urge soluciones puntuales, concretas, porque hay muchas familias, como bien usted decía, no grandes campesinos, no es cierto, no grandes empresas, sino que familias pequeñas, campesinos, ¿no es cierto?, agrícolas que están sufriendo el problema del agua y que lamentablemente no ven muchas veces con esperanza las soluciones que vienen. Oiga, hablemos de la comisión de la cual usted es presidente, pues, a raíz de todo esto que ha ocurrido, que lamentablemente de un tema farandulero pasa a un tema político. Y se da en un momento, ¿no es cierto?, en que vienen elecciones próximamente porque hay que elegir un consejo constitucional para redactar una nueva propuesta de constitución y donde, insisto, lamentablemente
le pega a todos los políticos, porque es la verdad, o sea, en este país por una persona muchas veces pagan todo. ¿Qué le parece a usted esto que se está dando en cuanto a la situación de la diputada Maite Orsini? Sí, mire, para mí es súper complicado porque yo soy de las personas que se enorgullece de que le guste la política. Yo digo con orgullo, yo soy político. Yo creo que la política es buena. No solo es buena, sino que es necesaria. Eh, la política tiene que ver cómo nos organizamos como sociedades y por lo tanto tenemos que depositar en ella la mayor de la seriedad. Y a mí eso es lo que me gusta, la política seria. No me gusta la política de la farándula. A mí usted nunca me va a ver en situaciones de farándula. Me va a ver hablar del agua, de la minería y de otras cosas. Entonces, subrepticiamente o oblicuamente, como diría alguno por ahí, me cayó este tema a mí como presidente de la Comisión de Ética respecto de la diputada Orsini. Y yo quiero ser súper categórico. En la vida privada de nosotros, nosotros creo que podemos hacer lo que estimemos conveniente, ¿ya? Segundo, no hay requerimiento hasta el momento, puros anuncios, ¿ya? Pero no hay ningún requerimiento. Y evidentemente yo soy de los que considera que para esto tiene que haber un requerimiento, porque hasta el momento no tenemos antecedentes. Ahora, yo le hago la siguiente pregunta a la gente que está viendo, porque muchos me dicen, no, pero ¿por qué no hace algo de oficio? Yo le quiero confesar una cosa, eh, por ejemplo, el diputado Alessandri. El diputado Alessandri se ha juntado muchas veces porque corresponde a la lógica de los cargos, por ejemplo, a cenar con gente de carabineros. Muchas de las autoridades lo hemos hecho, cenamos o de repente llamamos por teléfono, porque pertenecemos a un lugar donde se tienen que conversar situaciones, donde tiene que haber un diálogo, ¿ya? ¿Eso es censurable? Yo personalmente creo que no. Lo que sí es censurable y que está categóricamente señalado en el artículo 346 del reglamento de la Cámara es ejercer una influencia, una presión para obtener una ventaja personal o familiar. Eso es lo que se encuentra sancionado. Pero eso tendrá que dilucidarse en la comisión el próximo miércoles y mi criterio, como le decía recién, es ese. Porque si nosotros sancionamos a una persona porque llama a una autoridad por teléfono, nos vamos a quedar sin diputados. Eso se lo quiero decir directamente. Tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Sin embargo, si se ha ejercido influencia que no corresponde, yo creo que efectivamente amerita el máximo de las sanciones que sea posible, porque nosotros estamos en ese lugar para servir y no para servirnos. Y ese es un mensaje categórico que también tenemos que darle a la ciudadanía. Ahora, hay que dejar claro que en este momento, cuando estamos haciendo esta entrevista, las acusaciones que hay es en torno a supuestos, es en torno a temas faranduleros, que dijo esto, que no dijo esto otro. Bueno, la general de Carabineros aludida, ¿no es cierto?, la jefa de Derechos Humanos de Carabineros, reconoció que efectivamente hubo un llamado por parte de la diputada. Ahora, ¿qué pasó en ese llamado? Es lo que hay que indagar, y para eso está la justicia, porque esto va paralelo. Incluso la propia Mm. diputada, ¿no es cierto?, se auto denunció Nelson Venegas. Sí. O sea, por eso yo le digo, mire, es que este programa, este canal, Bernardo, es un canal que lo escucha y que lo ve gente que es seria, que es sobre. Este no es un canal de farándula, ni un Claro. matinal por el rating. Aquí sabe, entonces, ese es el público que ve este canal. Y yo le quiero hacer un llamado de atención a la gente de izquierda o de derecha que esté viendo este programa, al estado y la situación actual que hemos llegado en la política, en donde en vez de hoy día, por ejemplo, estar polemizando y hablando respecto de las dos grandes reformas que se van a discutir este año, como la reforma tributaria o la reforma de pensiones, estamos hablando de una situación que yo considero irrelevante para Chile, para los chilenos. Entonces, cuando la política decae hasta ese nivel, los que están viendo este programa que les gusta la política, sabemos entender que tenemos que hacer algo y tenemos que tomar decisiones y tenemos que empezar a elegir gente de izquierda o de derecha, pero que nos dé y que nos ofrezca la certeza de que vamos a volver a hacer de la política un lugar serio, formal, sobrio y donde se hablen las cosas que de verdad le importan a los chilenos. Las otras cosas dejémoslo a los programas de la farándula, pero la política se tiene que hacer cargo de los problemas más fundamentales que día a día viven los chilenos y las chilenas. Solo así vamos a recuperar la credibilidad que merece tener la política. Bueno, pero en este caso es importante también, diputado, señalar de que debe haber una autocrítica, porque el tema viene de una situación que se da, como bien dice usted, a lo mejor en la vida privada, pero trasciende, ¿no es cierto?, cuando se usan recursos públicos, cuando, ¿no es cierto?,
empiezan las declaraciones y las explicaciones por parte de los equipos de prensa, la propia diputada, y a partir de lo que está pasando vienen las opiniones de otros parlamentarios, incluso en lo que sí a mí creo que fue un error, que ministras del gobierno del presidente Boric también emitieran declaraciones. Bien o mal, pero emitieron declaraciones y eso también de alguna manera le da esta connotación política, diputado. Yo le encuentro toda la razón. Yo considero que este era un tema que no es de la política. Nunca se debió hablar de este tema. Y yo le vuelvo a insistir con respecto al tema de los llamados telefónicos, todo eso. Oye, si yo tengo reuniones a diario con autoridades de gobierno, con Ceremi, entonces, ojo, vamos a hacer que las relaciones entre autoridades solo puedan ser a través de oficio. Eso yo creo que es irreal, ¿ah? Es irreal, nunca existió. Existen relaciones que se dan entre nosotros. Lo que yo considero, insisto, totalmente condenable es ejercer presión. Es decir, por ejemplo, le habla el diputado Venega y yo en mi lugar quiero que usted saque a esta persona de la cárcel porque si no voy a hablar con su superior. Eso no corresponde, eso es lo que no procede. Pero existe diálogo. Yo hoy día a la mañana, por ejemplo, estuve en una inauguración del año escolar y a la pasada conversé con la Seremi de Educación, conversé con el superintendente de Educación, con el delegado presidencial. O sea, nuestra relación de ahora en adelante entre autoridades va a tener que ser solo por oficio. Entonces yo llamo a la cordura, yo llamo a la sobriedad, a la vuelta a la sobriedad de la política. Ojalá que volvamos a hacer de la política, insisto, un terreno donde se discuten ideas de manera madura, y salgamos un poco de esta situación que yo creo que ha llevado a niveles súper pedestres el tema de las discusiones que son tan fundamentales en nuestro país. Bueno, lo que hay que dejar claro entonces es que hay una investigación y mientras no haya algo concreto, ¿no es verdad? Aquí no hay culpabilidad de nada, sino que sencillamente es a partir de opiniones, e insisto que lamentablemente aquí se mezcla lo que es la farándula con la política, como ocurre, ¿no es cierto?, en otros tipos de circunstancias de la vida, donde por cuestiones faranduleras, ¿no es cierto?, salpica a otros ámbitos del quehacer que debieran estar dedicados a lo que a la gente le importa. Oiga, diputado, hablemos de algo que le debiera importar a la gente, aunque la verdad es que faltando 2 meses, marzo, abril, mayo, sí, más o menos 2 meses casi para la elección de los consejeros constitucionales, como que hay poca información, ¿no le parece? Como que se conversa poco con respecto a esto que viene, que va a venir y que es tan importante, y cuando ya el grupo de expertas y expertos, ¿no es cierto?, próximamente está comenzando su trabajo. Y usted tiene toda la razón y yo siento que lamentablemente a propósito de lo que estábamos conversando anteriormente, es relevante. Si la Constitución es la norma de las normas. Mire, este sector de acá, yo ¿Mm? estudié Derecho Constitucional, este sector de acá son puros libros de Derecho Constitucional. ¿Por qué? Porque el resto de los reglamentos, de las ordenanzas, de las leyes, todo eso, si está en contravención con lo que dice la Constitución, no puede existir. La Constitución es la que le da validez a todas nuestras relaciones. Entonces, si nosotros queremos mejorar la salud, la educación, la seguridad ciudadana, que tenemos problemas, nada de eso se puede hacer si es que se deja de desentender la Carta Fundamental. Por eso se llama la Carta Fundamental. Y donde existe la posibilidad hoy día donde la gente puede elegir a quienes la van a redactar. Entonces, siento yo que estamos preocupados del caso Orsini, por ejemplo, en vez de estar preocupados del tema de la Constitución, que es la que va a regir el destino de este país por los próximos 20, 30, 40 años. Fíjese que anteriormente hablamos respecto al tema del agua. Sí, El agua está en la Constitución. ¿Sabe qué dice la Constitución actual del agua? Dice que el agua el derecho de uso del agua es una cosa de propiedad privada. Es una línea respecto del agua. ¿Se fija, no? Entonces, ¿cómo no va a ser necesario establecer un estatuto del agua a propósito de la importancia vital que éste tiene en la Constitución? Entonces, eso es importante para el agua, para la seguridad ciudadana, para todas las cosas. Y yo hago un llamado a que la gente, insisto, que está viendo este programa, empecemos a meternos un poquito más, bajo la opción que sea. Yo tengo una opción personal, ¿ya? No sé si la puedo decir, parece que no la puedo decir, pero, ¿cómo se llama? Más allá de las opciones de cada cual, siento que la gente se tiene que empezar a involucrar porque esto es lo relevante. Esto es lo que va a definir
nuestros sistemas de salud, nuestros sistemas de educación, el tema del agua, el tema de la descentralización, el tema de la seguridad ciudadana. ¿Ah? Entonces, ojalá que nosotros hagamos un esfuerzo en el sentido de ponerle más contundencia al debate público. Y eso pasa por el debate constitucional que viene ahora. Exacto, ahora, diputado, desde la perspectiva de lo que pueda pasar, para usted, ¿qué debiera cambiar en comparación al primer proceso que se vivió, ¿no es cierto?, donde se rechazó ampliamente, para que esta nueva constitución, bajo otros parámetros, ¿no es cierto?, con 12 bordes establecidos, con esta comisión de expertos que va a preparar un texto que va a ser, ¿no es cierto?, el Consejo Constitucional el que se va a encargar de analizarlo y de aportar y de presentar un texto, una propuesta definitiva? ¿Qué debiera de cambiar para que después de este nuevo proceso tuviéramos una nueva constitución? Lo que tiene que cambiar, y que yo creo que ya cambió, es que aquellos que la redacten entiendan y sepan darle la sobriedad, insisto, aunque sea reiterativo, a este tema. Y esto no es un lugar donde se disputen las ideas y donde aquel que considere que tiene la razón tiene que avasallar al otro. Tiene que conversar, tiene que negociar con el otro, para que la Constitución no deje totalmente contento a nadie, sino que los deje un poquito contentos y un poquito insatisfechos. Eso es una Constitución. A todos nos tiene que dejar un poquito insatisfechos y un poquito contentos, porque si deja muy contento un sector y totalmente insatisfecho al otro, vamos a generar un país polarizado. Y los países que están polarizados tienen mala convivencia. Y un país, esto es como un matrimonio, pues si hay mala convivencia, no hay crecimiento, no hay desarrollo. Eso es lo primero, tratar de ser tolerantes. ¿Ah? La tolerancia es el principio rector sobre el cual se tiene Sí. que erigir nuestro proyecto país. La tolerancia es fundamental, la ponderación. Y sobre todo, yo considero que si yo tuviera que construir este instrumento constitucional, la constitución no tiene que ser tan larga, porque si la constitución es muy larga, deja atrapada a las generaciones posteriores de la constitución, sin la capacidad de ir moldeando a través de leyes lo que está ocurriendo, las atrapa hacia el futuro. Y lo segundo, para mí es muy fundamental que trate tres cuestiones. La primera, que se transforme en un Estado social y democrático de derecho que garantice derechos sociales. Segundo, que por fin haya una apuesta fundamental por la descentralización, porque mientras exista una centralización como existe en este país, no somos iguales. No es lo mismo nacer en Chincolco que nacer en Vitacura, aunque se tengan las mismas capacidades. Y eso es injusto porque está determinado por el lugar donde uno nace. Entonces tenemos que abordar la descentralización. Y en lo personal, yo creo que hay que hacerse cargo del tema del agua. El agua es el gran tema que viene de aquí a los próximos 70 años. Las guerras del futuro van a ser de agua, van a ser intranaciones, es decir, guerras civiles primero, van a empezar con juicios, como lo que se está ocurriendo acá, pero en el futuro va a ser guerras internas, si es que no empezamos a conversar desde ya qué vamos a hacer con este recurso, porque, insisto, el agua es vida, el agua es agricultura, es alimento, ¿ah? Es Sí, saneamiento. Saneamiento, siempre se deja de lado saneamiento. Yo cuando llegué aquí a Calle Larga tenía el índice más, bueno, la gente a lo mejor no lo sabe, yo fui alcalde de Calle Larga, más alto de tifoidea en Chile, en proporción de su habitante. ¿Qué dijimos? Hay que hacer alcantarillado, 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 porque eso significó hacer un mejor saneamiento del agua y con eso mejoramos el tema de la salud. Entonces, son cuestiones fundamentales y por eso que yo, si hay algo que yo estoy disconforme, es el manejo que existe respecto a esta cuestión que es tan incidente en la vida de todos los chilenos y todas las chilenas. bien. Diputado, nos deben quedar 2 minutos. Rápidamente, vamos con un par de temitas cortos. Se habla inminente cambio de gabinete del presidente Boric, lo que debiera también de alguna forma rebotar hacia las regiones, gabinete regional. ¿Hay alguna información cuando estamos grabando esta entrevista, cuando la estamos haciendo? No hay nada todavía, solo se habla de inminente. ¿Hay algo que se pudiera adelantar? Nada, no tengo conocimiento de nada. El otro día fui a Santiago a ver si es que están moviéndose algunas piezas, pero hasta el momento no se está moviendo piezas, Pero sin Bernardino. Sí. embargo, se dice que partidos como el suyo, el Partido Socialista, la presidenta, no sé, de su partido, ya se reunió con alta esfera de gobierno y que de alguna forma se está pidiendo que se equilibre, ¿no es cierto? De apruebo dignidad, salgan algunos y gente del Partido Socialista, del PPD incluso, pueden ingresar a subsecretaría, algún cambio de ministro. ¿Están así este tema? ¿Hay negociaciones o es parte del movimiento político del momento?
O sea, yo siempre van a haber negociaciones, po, es parte de la presión de cada uno de los partidos. Ahora, el presidente tiene que tomar en cuenta las capacidades por sobre el partido político al cual pertenece cada cual. Ahora, si usted me pregunta a mí en términos personales, fíjese, por ejemplo, que este país está en el suelo y nosotros íbamos al barranco en términos económicos, y no es que hoy día estemos bien, pero se ve la luz. ¿Ah? La inflación no fue tanto como la que se consideraba. Subimos el IMASET. Por ejemplo, hoy día estamos atrayendo más inversión extranjera que ningún país de Latinoamérica. Y eso lo hizo Mario Marcel. Entonces, si usted me pregunta, Mario Marcel es fundamental. Si después me pregunta, por ejemplo, cómo es la relación que existía antes en el Congreso, los diputados, las diputadas, los senadores con el gobierno, no era buena. Hoy día tenemos a Analía Uriarte. Y yo creo que ha sacado muchos proyectos de ley que ha avanzado. La ministra Carolina Toá, el subsecretario Monsalve. Entonces, yendo bien en lo concreto, si yo fuera el presidente Boric y quiero que mi gobierno mejore, trataría de incorporar dentro de las decisiones políticas de mi gobierno a gente de esas características. Más no puedo decir porque significaría entrar en controversia con otros partidos, pero la cuestión es absolutamente clara, porque si hay gente que le ha dado conducción y seriedad a este gobierno, son aquellos que yo le acabo de señalar. Y por lo tanto el presidente principalmente tiene que preocuparse que a su gobierno le vaya bien, ¿ya? Porque para maximalismo, para cuestiones testimoniales, están los libros de poesía. Gobernar es otra cosa. Rápidamente, en 30 segundos. El 11 de marzo, ¿no es cierto?, se cumple un año del actual gobierno. Lo bueno y lo malo, en dos ideas. Yo creo que lo más malo que cometió el gobierno fue apostar y poner todas las fichas en la Constitución. Debería haber sido por un carril distinto, por lo tanto, no se hubiera visto la pérdida de la Constitución como una pérdida o un fracaso del gobierno. Lo mejor que ha tenido este gobierno es la conducción económica que le ha dado el ministro Mario Marcel, que ha sido valorada y reconocida, y que de verdad la gente se olvida. Aquí habían ollas comunes y yo sé que los precios están altos, pero fíjese que están altos con un 13% de inflación. Lo que se proyectaba era que llegáramos a un 20% de inflación. Entonces, creo que tenemos un excelente ministro de Hacienda. Bien, muchas gracias, diputado Nelson Venegas, diputado PS por el Distrito 6, además presidente regional del Partido Socialista, por conversar con nosotros, y como siempre, una interesante conversación que permite conocer sus pensamientos sobre lo que está pasando tanto a nivel regional como también nacional, y donde hay un tema que es central y que todos debemos colocar mucho énfasis en tratar de buscar soluciones como es el del agua. Gracias, diputado. Chao, Bernardo, que esté muy bien. Saludos a todos, a todas también. Bien, a ustedes muchas gracias por ser parte de esta entrevista a fondo, y por supuesto, Quinta Visión es el canal regional, y por eso que queremos llevar personeros que son de nuestra región tratando temas tan importantes como el agua a nivel regional, como ha pasado con el diputado Nelson Venegas. Que esté muy bien usted y su familia.